Hola, mi nombre es Cibeles González, ustedes ya me conocen, soy profesora del Departamento de Adulto y Adulto Mayor y en esta oportunidad nosotros vamos a ver en esta cápsula o clase qué es lo que son las revistas científicas de enfermería para que nos pueda orientar en el trabajo que esperamos que puedan realizar durante este año. Bueno, aquí vamos a ver, este es como una especie de organizador avanzado pero un poco más resumido. Vamos a ver las bases de datos de importancia para la enfermería. Dentro de lo que son las revistas de enfermería vamos a ver aspectos que influyen en cómo nosotros debemos elegir esta revista para que nuestro manuscrito o el conocimiento que nosotros queremos compartir pueda ser correctamente difundido. Y posteriormente vamos a ver qué revista vamos a seleccionar. En este diapositiva en general nosotros vamos a ver, ustedes pueden ver ahí los nombres de algunas bases de datos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a por qué se origina esta base de datos a modo de introducción, el por qué, ¿ya? Y en cierta forma estas bases de datos se originan porque en cierta forma las revistas científicas desde su origen necesitan tener visibilidad, ¿ya? Y requieren tener visibilidad, no es que necesiten tanto, sino que se requiere tener visibilidad porque lo que nos entrega la revista científica es conocimiento, ¿ya? Y ese conocimiento tiene que ser difundido. Entonces, cuando nosotros hablamos de base de datos es porque también queremos que mientras mejor sea la base de datos en donde está indexada la revista que nosotros vamos a seleccionar, mejor va a ser la visibilidad de esta revista científica, ¿ya? O del artículo, perdón. En este caso, cuando nosotros hablamos de visibilidad, esto hace referencia al estatus que alcanza una revista científica para conseguir como los medios para poder difundirse, más allá de las instituciones o de los organismos que la editan. Por lo tanto, cuando esta revista alcanza una gran visibilidad, quiere decir que lo que está en ella puede ser leído y citado por la comunidad científica. Entonces, esto alcanza audiencias mucho más grandes a nivel nacional, internacional, regional, por ejemplo, América Latina, o internacional a niveles ya de todo lo que es América completa, Iberoamérica y también Europa. ¿Ya? Entonces, para poder, cómo se mide, ¿cierto?, lo que son las bases de datos o la visibilidad de la revista son a través de los índices, ¿ya? Y en cierta forma, el objetivo fundamental de la actividad científica que nosotros realizamos, porque aunque nosotros realicemos estudios, ya sea cualitativo o cuantitativo, esto ya es producción de nuevo conocimiento. Por lo tanto, si yo quiero que este nuevo conocimiento que sea acreditado, ya sea publicado o difundido, tengo que pensar bien dónde yo lo quiero colocar, ¿ya? Y esto tiene que ser difundido a través de canales formales. Y esta formalidad la da la revista, ¿ya? En cierta forma las revistas no son nuevas, ¿ya? Porque la primera revista fue alrededor de 1600, en donde se originó la revista, y posteriormente los primeros como bases de datos, que en ese tiempo se llamaban como contenidos de revista, se remontan casi a la mediados del siglo XIX, ¿ya? Y entre los primeros índices que nosotros podemos encontrar donde hay referencia es el Royal Society of Scientific Papers, ¿ya? Que este contenía una relación de comunicaciones científicas de todas las librerías, las bibliotecas del Reino Unido. Entonces generó ahí harto revuelo de poder como unir todo este tipo de revistas científicas, y le llamaban como revistas de resúmenes, ya, en donde se podía contener un conocimiento nuevo. Bien, teniendo esto antecedente, ustedes nos podemos dar cuenta de que el conocimiento visibilizado a través de la revista científica no es nuevo, ¿ya? Y por eso es tan importante que nosotros elijamos una revista que tenga una buena base de datos, ¿ya? Y es aquí donde ustedes pueden ver ahí las bases de datos que están nombradas, que es WOS, Scopus, SINAL, Medline, Embase de Elsevier y Cochrane Library, ¿ya?
Este tipo de bases de datos son bases de datos que tienen una cobertura internacional, en las cuales la mayoría son escritas en inglés, y también son que tienen una gran cantidad de revistas adosadas en su catálogo, ¿ya? Y esta portal de revista o esta base de datos están orientadas también a tener textos completos de todos los artículos que ellas poseen, ¿ya? Y en este sentido el más conocido es WOS, ¿cierto? Que ustedes pueden ver que antes era el Easy, que en cierta forma es una base de datos internacionalmente conocida que tiene más de 1.200.000 títulos de revista que nosotros podemos encontrar ahí, y fue originaria primeramente por una empresa que se llama Thomson, ya que fue la que creó Easy, que era el International Society Information, que se refería a resguardar esta información que emanaba de muchos lugares del mundo. Sin embargo, después Thomson vende en el año 2016 vende el conocimiento, entre comillas, y se lo vende a otra empresa que se llama Claribytes Analytics, que es la que actualmente tiene el poder de la base de datos de Web of Science, ¿ya? Estas bases de datos fueron creadas, o la Web of Science en su inicio Easy, fueron creadas por Eugene Garfield y fueron documentadas en el año 1955, ¿ya? Entonces desde ese tiempo ya nosotros podíamos contar con una visibilidad internacional en esta base de datos, ¿ya? Sin embargo, como yo les decía hace un ratito atrás, en el 2016 fue comprado la empresa que poseía este instituto, fue comprada por Claribytes Analytics y pasó a llamarse WOS, ya que es la Web of Science. Y el objetivo general fue ofrecer de una manera bastante novedosa la información bibliográfica a través de vínculos entre artículos y artículos, ¿ya? Bueno, la base de datos WOS tiene una serie de subbases de datos que tienen incorporadas revistas de ciencia, revistas de arte, revistas contemporáneas, revistas de literatura, ¿ya? Pero la importancia que tiene esto para la enfermería es que en esta revista nosotros podemos encontrar el conocimiento nuevo, el conocimiento nuevo recientemente realizado, ¿ya? Entonces eso es lo importante de esta base de datos. Sí, lo que sí, Web of Science recibe solamente publicaciones en inglés, que eso de repente dificulta lo que nosotros podemos tener en Chile, que muchas veces no somos hablantes de dos idiomas, ¿ya? Pero sí es muy bueno que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que de repente nosotros no lo queremos, no se comparte porque no está escrito, ¿ya? Y ocurre el mismo principio que nosotros decimos en la parte práctica, que si no está hecho, si no está escrito, no está hecho. Lo mismo ocurre en la parte científica o en la parte de investigación. Si yo no escribo, si no difundo el conocimiento de las investigaciones que yo estoy realizando, se supone que ese conocimiento no existe, ¿ya? Por lo tanto, una de las bases de datos de importancia que si quieren mirar también cuando ustedes vayan a buscar la revista donde quieran publicar su artículo puede ser WOS, ¿ya? La otra base de datos es Scopus, ya que este es una empresa que nació de Elsevier ya en el año 2004 y que fue creada como una oportunidad como muy ideal para poder obtener utilidades. Ya, y esto se empieza a inmiscuir lo que es el libre mercado del conocimiento, que es otro tipo de aspectos que son importantes rescatar cuando nosotros hablamos del libre acceso, que lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? Pero es menos restrictivo que las lógicas de mercado, ¿ya? O sea, hay revistas que son Scopus, pero no cobran para poder enviar el manuscrito, ni tampoco cobran para poder publicarlo, ¿ya? Y entonces, ¿por qué se creó este Scopus? Porque había muchas revistas, como WOS recibía mayormente revistas o manuscritos de habla inglesa. Scopus se creó para abrir su mercado a Latinoamérica o Iberoamérica, ya que de cierta forma eran revistas que eran reconocidas por sus países, pero no eran reconocidas internacionalmente,
¿ya? Entonces ellos abren una puerta para que nosotros los latinoamericanos podamos publicar en una buena indexación, con un buen reconocimiento y una buena visibilización. ¿Ya? La Final es un tipo de revista que viene de la EBSCO, que es una empresa también que tiene comprado los derechos de esta revista, ya, o sea, esta base de datos que se llama EBSCO Health, ya, y la CINAHL es la Cumulative Index of Nursing at Literature Health, y esa es la sigla, ya. Y esta, ¿por se creó? Fue creada por 3 enfermeras, aunque ustedes no lo crean. Y ellas crearon, ¿por qué? Porque las otras revistas que existían no tenían un conocimiento propio del cuidado. Y fue por eso que ellas crearon, en el año 1940 más o menos, esta base de resúmenes, donde ingresaban solamente resúmenes de las publicaciones de enfermería. Sin embargo, ya después en el año 60 fue creciendo, porque las enfermeras se fueron dando cuenta de que esta base de datos iba creciendo y el conocimiento que ellas tenían se iba expandiendo. En el 61 ya fue publicada la primera vez como un índice, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con índice? En donde ya tiene una serie de requerimientos y tiene una serie también de revistas asociadas a esta base, ¿ya? Y obviamente posteriormente, como ya esta parte no podía ser a nivel económico sostenida por estas 3 enfermeras, fue vendida a EBSCO, ¿ya? Que es la empresa que la tiene. Esta es importante, ¿por qué? Porque esta es solamente enfermería. Entonces es muy importante cuando ustedes vayan a buscar en base de datos, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. CINAHL es una base de datos completamente de enfermería. Así que les invito, tienen que entrar a EBSCO, ahí a buscar, y buscan CINAHL, ¿ya? MedLife también es una base de datos creada también por unos estadounidenses, y que fue específicamente creada por unos médicos, ya, en donde primeramente fue como una base de datos de resúmenes, igual que la primera que se creó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y esta también tenía el objetivo, pero solamente de aspectos médicos con lenguaje médico, ¿ya? Y es de ahí donde se empezó a utilizar también el lenguaje normalizado, ya, que es el lenguaje que nosotros establecemos a través de los descriptores, ¿ya? Y esa tiene importancia también para la medicina y para todo el área de salud, ¿ya? No así, por ejemplo, Scopus u WOS, que tiene mayormente de todas las áreas de todas las disciplinas, pero CINAHL, MedLife son bases de datos que son específicamente del área de salud, y obviamente CINAHL específicamente de enfermería. Embase es una base de datos que se creó también más o menos en el año 80, que es del Sevier también, pero esta base de datos se crea mayormente para los Países Bajos y nórdicos, ya, porque muchos de estos países tienen conocimiento nuevo, sin embargo, no su conocimiento también se queda como estancado, de cierta forma, igual que pasa con los latinoamericanos. Entonces se creó esta base de datos en Base para poder distribuir este conocimiento de los Países Bajos y nórdicos hacia la internacionalización. Bueno, y Cochrane Library, que fue creada posteriormente por su nombre lo indica, se creó por este proceso de la medicina basada en la evidencia, en donde necesitaban recolectar la mejor evidencia disponible que existiera a nivel mundial, internacional, ¿ya? Y obviamente tiene el nombre del doctor que creó el sistema o que fue, como entre comillas, el creador de lo que es la medicina basada en la evidencia, que es Sir Cochrane, ¿ya? Esta también tiene una serie de disciplinas, no solamente de medicina. Ya está enfocado hacia la medicina porque su creador fue un médico, ¿ya? Pero también tiene otra disciplina y está orientada más al área de salud, ¿ya? Esas son las primeras bases de datos que son más de un contexto internacional. Ya, ahora vamos a ver todo lo que son las bases de datos de cobertura latinoamericana, ¿ya? Y entre esas tenemos Vireme, que en realidad es la Biblioteca Virtual de la Salud, que fue creada con ese fin. Depende de la OMS o OPS, y se creó con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de Latinoamérica y de Iberoamérica, ¿ya? Y para eso Vireme creó esta Biblioteca Virtual de la Salud, que es la BBS, en donde nosotros encontramos también los descriptores,
ya los DEX. Ya, y de aquí nacen los DEX, que fue una forma de normalizar el lenguaje para que todas las revistas que están dentro de las bases de datos latinoamericanas contengan el mismo lenguaje o las palabras claves para buscar sus artículos. ¿Ya? Otra base de datos que nosotros tenemos, que es iberoamericana, que es Cuiden. ¿Y por qué iberoamericana? Porque abarca no solamente Latinoamérica, sino que se crea en Europa, en España, y abarca Europa y Portugal. ¿Ya? Y esta base de datos también no es tan antigua, sino que se creó en los años 90, pero en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante. Si bien no tiene esta preponderancia de visibilización como la tiene WOS o Scopus, sin embargo tiene la misma cantidad de citaciones, ¿ya? Y incluso ahora yo creo que en un tiempo más van a salir una ¿cómo se llama esto? Factor de impacto, cuiden, que todavía no está medido por la cienciometría que se llama, que es la ciencia que mide estos indicadores de impacto de las bases de datos. Pero es muy buena esta base de datos porque abarca muchos problemas, mayormente de enfermería. ¿Ya? Tenemos otra que es la base de datos Latindex, que Latindex también es bastante nueva, se creó en el año 97, tiene un acceso gratuito y se creó como un sistema, bueno, su sigla significa Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. ¿Ya? Y en este sentido, esta base de datos es producto de una cooperación en red, ya, de instituciones, con el objetivo también de registrar y obviamente difundir toda la información de publicaciones científicas producidas en Iberoamérica. Obviamente también esta revista no solamente uno puede encontrar manuscritos, sino que también ofrece la información de revistas científicas con contenidos en Iberoamérica, ¿ya? Y que se pueden también, revistas que están editadas en cualquier parte del mundo, pero que tienen contenidos iberoamericanistas, ¿ya? Tienen dos formas de poder estar la revista en esta base de datos. Una que es de directorio, en donde el directorio o la indización ofrece como datos de bibliográficos y contacto de las revistas. En cambio, el catálogo, que es donde también se encuentran muchas revistas, es donde las revistas alcanzan un mayor estándar de calidad, ¿ya? De acuerdo a la metodología y a los requerimientos que exige Latindex. Bueno, y paso el dato. Nuestra revista Benecere ya es Latindex, así que también es una buena revista para poder publicar. ¿Ya? La otra revista que sale ahí, que ustedes la pueden ver, que es Cielo, o sea, no la revista, perdón, la base de datos. Y Cielo también no es tan nueva la base de datos, y significa que es la Scientific Electronic Library Online, que es la Biblioteca Científica Electrónica en Línea, que es un modelo de publicación electrónica también de cooperación de revistas científicas en Internet y que se desarrolló especialmente para responder a las necesidades de comunicación científica de los países que están en desarrollo, ¿ya? Y particularmente de América Latina y el Caribe. Ya por eso ustedes van a encontrar que hay Cielo Brasil, Cielo Colombia, Cielo Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son estándares para visibilizar el conocimiento científico mayormente en los países que están en vías de desarrollo. Por lo tanto, se creó con esta finalidad de contribuir a la superación de un fenómeno que antes era conocido como ciencia perdida, ya que era cuando este conocimiento que existe, pero no lo puede conocer todo el mundo porque no está publicado o la publicación no tiene el alcance internacional que puede llegar a tener. Cielo no, como que elevó el estándar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene procedimientos que son bastante integrados al impacto de la revista científica, ¿ya? Y solamente pueden postular la revista, a esta base de datos que tengan una serie de requisitos y una serie de criterios, ya, políticas y procedimientos para poder ser admitida. Por lo tanto, la calidad que tiene que tener la revista para estar en esta base de datos es bastante alta, ¿ya? Bueno, y ahí les coloqué una base de datos que es interesante también, que es Lilacs, que yo creo que ustedes también la han buscado a lo mejor en su búsqueda de marco referencial el año pasado, que es una base de datos también bastante nueva, que también es productor de la BBS, de la Biblioteca Virtual en Salud,
y que está solamente orientada a aspectos de medicina y ciencias de la salud, ¿ya? Eh, y lo que tiene LILACS, que su sigla significa que es Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, por eso es las siglas LILACS, tiene un mayor índice y un amplio índice de la literatura científica y técnica en salud en América Latina y el Caribe, ¿ya? Y este tipo de revistas contribuye a la visibilidad, acceso y la calidad de información que nosotros podemos tener en la región latinoamericana, ¿ya? Y al igual que postular a Cielo o que postular a Latindex, tiene una serie de requisitos. Por lo tanto, la revista que está en esta base de datos también tiene una mejor calidad, ¿ya? Así que nosotros cuando elijamos la revista, o sea, ustedes con sus docentes, traten de que tengan por lo menos cobertura latinoamericana, que estén en base de datos Latindex, Cielo, Cuiden, Lilacs, ya, o la BBS, o si ustedes quieren escalar un poco más, pueden ser Scopus. Sin embargo, hay que tener ojo porque el producto que nosotros vamos a requerir durante todo este año va a ser un artículo de revisión que es integrativa, y este tipo de artículos no todas las revistas lo reciben. Entonces ahí tienen que ver bien con su docente tutora qué tipo de revista y ver bien en qué base de datos está. Y recordar que porque es importante la base de datos, porque esto le da mayor visibilidad al conocimiento que yo quiero compartir, ¿ya? Y esta diapositiva en realidad es para que ustedes tengan como conocimiento de directorios de revistas más que de bases de datos, ¿ya? O de editoriales o repositorios. En este momento no es el afán de nosotros que ustedes puedan conocer cada uno de los aspectos diferenciadores de estos tópicos que ustedes ven en la diapositiva, pero sí conocer que existen, ¿ya? Y en cierta forma existen estos tres que ustedes ven ahí dentro de los directorios de revistas, si bien son consideradas por algunas veces también son consideradas como bases de datos. Sin embargo no tienen tanta como revistas ni artículos publicados en las revistas para ser consideradas como tal, ¿ya? Y en este sentido, nosotros tenemos acá directorios de revistas que es DOAX, Dialnet, Redalix, Cielo, que también es un directorio de revistas, y revistas que son especializados en tener mucha cantidad de revistas en donde uno puede ingresar a la revista, pero y después de la revista el manuscrito, que es distinto a la base de datos, que yo en la base de datos incorporo las palabras clave e ingreso inmediatamente al manuscrito, ¿ya? Y en este sentido está también Rediff, RedEdit también está, es otro tipo de directorios de revistas. Y en este sentido lo que nosotros rescatamos de esto es que son portales que han integrado colecciones de revistas multidisciplinarias y en específica también de los que son del área de salud, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros también busquemos en estos directorios revistas que nos parezcan interesantes, sobre todo, o sea, obviamente de enfermería. ¿Por qué? Porque para que la revista esté en estos directorios, también tienen que tener una cierta cantidad de requisitos, ¿ya? Y cuando pertenece a estos directorios quiere decir que la revista es de buena calidad, ¿ya? Bueno, y también tenemos revistas que publican mayormente que son como de editores, ya que tienen una editorial completa, y estas son mayormente de Europa y de Norteamérica, ya las que ustedes ven ahí. Y hay otro tipo de como directorios o bases de datos que se llaman repositorios, en donde se encuentran mayormente conectados con repositorios universitarios, ya que todos son, por ejemplo, las tesis, ya que ustedes la pueden encontrar en los repositorios. Y ustedes tienen esos nombres que ustedes ven ahí, que también los pueden buscar. Uno de los más conocidos es PubMed, que uno lo considera de repente como base de datos, pero más que base de datos es un repositorio donde está una gran cantidad de conocimiento que no se llama como conocimiento que es visible, sino que se llama como conocimiento gris, que está a vías de ser conocido, ¿ya? Bueno, y acá vamos a ver cómo se debe elegir una revista, ¿ya? Porque ustedes dentro de la base de datos o de los directorios de revistas van a encontrar una que les va a gustar o que les va a tincar, ¿ya? Pero ¿cómo saber si esa revista que a mí me tinca o que a mí me gusta es una buena revista? Vamos a ver unos tips, ¿ya? El primer tips es que uno tiene que alejarse de los depredadores. ¿A qué se llama esto? Ya, este tipo de concepto nació
porque hace unos años atrás, y esto ocurrió de verdad, de una renombrada, no me acuerdo en realidad la disciplina en que era, pero era un científico renombrado, publicó su artículo, le voy a poner un ejemplo, en la revista Nature, ya que es súper conocida de ciencia dura y todo el asunto. Sin embargo, después al darse cuenta de que esta era una revista que no era Nature la original, sino que era una revista como suplantadora de identidad. Al darse cuenta de esto, empezaron los bibliotecólogos y las personas que estudian la parte de la revista, empezó a darse cuenta de que había muchas depredadores, o sea, revistas que hacían esto, que robaban la identidad de una revista que tenía una buena indexación, que estaba en una buena base de datos, que tenía mucha visibilidad y la ofertaban a los científicos o a los académicos. ¿Y por qué es tan llamativo esto para los científicos? Porque lo que prometen esta revista es que su artículo sale publicado en 4 semanas, o en 2 semanas, o a veces en 3 días. Entonces eso llama mucho la atención a los académicos, a los científicos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos tienen rápidamente va a ser difundido, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros buscamos una revista, debemos fijarnos de que no sea una revista fraudulenta, y ahí yo les coloqué una página web donde ustedes pueden encontrar la lista de las revistas fraudulentas que están siendo plagiadas, ¿ya? Así que lo primero, ver si la revista que tenemos nosotros no está plagiada, la que nos gusta, ¿ya? Bueno, otro concepto, otro tópico de importancia de cómo yo tengo que elegir una revista para publicar el artículo que nosotros vamos a elaborar es que pertenezca a un directorio de revistas, por ejemplo, al DOAX, a Redalyc, Rediff, lo que yo les acabo de nombrar hace un ratito atrás. Obviamente, si pertenece a una base de datos, mejor todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos directorios tienen una serie de requisitos que cumplir. Algunos son 10 requisitos, otros son 20, otros son 50 requisitos. DOAG en específico tiene 54 requisitos que tiene que tener la revista para poder ingresarla a ese directorio. Por lo tanto, si yo veo una revista que está en DOAG de enfermería, eso quiere decir que la revista es de calidad y me entrega me entrega confianza al poder publicar mi manuscrito, ¿ya? Otra, que dentro de esta pretensión que yo tengo de publicar que sea verificable a través de las buenas prácticas, ¿ya? Y estas buenas prácticas se ven a través de COPE, ya que esta es una entidad que vela por la ética y calidad de las publicaciones, ¿ya? Si ustedes entran a la página de cope.com, van a encontrar todas las indicaciones que tienen las editoriales y las líneas editoriales para poder tener una publicación que sea ética, ya. Por lo tanto, cuando yo quiero que publicar una revista, la revista tiene que decir que se adosa a las políticas COPE. Si no se adosa a COPE, definitivamente la revista no es creíble, ¿ya? Y esto es re importante, el último tópico que sea acá, que ustedes ven aquí, que sea revisada por pares, ¿ya? Una revista que no es revisada por pares pierde mucha credibilidad. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a buscar una revista y diga indicaciones a los autores y revisión de pares, y está cliqueada en revisión de pares, o dice detalladamente que se envía pares a doble ciego, ya eso tiene que salir súper claro en la revista. Si no sale en la revista y a ustedes les sigue gustando la revista, yo les aconsejo que le escriban al editor, ¿ya? Le escriben al editor preguntándole si esa revista es revisada por pares. Si no es revisada por pares, yo cuestionaría. ¿Por qué? Porque la revisión por pares le da la credibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo mando un artículo, por ejemplo, que en mi caso me gusta la gestión del cuidado, ¿cierto? Y yo sé que la persona o la revista que lo tiene y lo acepta, dice, si lo vamos a revisar, lo va a enviar a una persona que también sabe de gestión del cuidado. Y generalmente son a 2 revisores. Y cuando uno dice que a doble ciego, que tanto la persona que envía como la persona que recibe el manuscrito no saben quién revisa ni quién es el autor. Cuando hablamos de un ciego simple, es que uno de los dos sabe la identidad del otro, ¿ya? Pero independientemente de cómo sea,
lo ideal es que sea siempre revisada por pares. Y eso ustedes tienen que verlo bien cuando vean en las políticas editoriales, tienen que ver bien dónde dice la revisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a decir que la revista también es de calidad y eso también entrega una, una confianza al autor y también entrega una mayor credibilidad de la revista. Ya. Otro tópico que es de importancia que nosotros debemos considerar al momento de elegir una revista es que debemos conocer los objetivos y los ámbitos, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo que ir donde dice las políticas editoriales, le hago clic y tengo que ver todo a qué se dedica la revista, cuál es el objetivo que tiene, cuál es el alcance y lo importante, cuáles son las líneas que tiene la revista. Y les voy a contar una cosa que pasó súper hace poco, ya que la revista en la que yo iba a mandar, que yo envié en realidad el manuscrito, lo envié una temática que a mí me gusta de gestión del cuidado y resulta de que no, yo feliz de la vida mandando el manuscrito y me lo envían de vuelta diciendo que el manuscrito está muy bueno pero que no se adosa a las líneas de la revista, pero eso no estaba escrito ya dentro de las políticas editoriales y en este caso cuando no está escrito el alcance o el enfoque, ¿qué es lo que uno sugiere? Escribirle al editor cuáles son las líneas, cuál es el enfoque para que, por ejemplo, si una revista es de neurología y yo voy a escribir un artículo que se trate de la digestión en los lactantes, obviamente me lo van a rechazar, ¿ya? Porque la revista, independientemente que el manuscrito en sí esté bueno, la temática de general y el objetivo no se une con el objetivo de la revista, ¿ya? Por lo tanto, nosotros siempre debemos conocer bien los objetivos y los ámbitos de la revista. O sea, qué es lo que quiere la revista, cuál es el objetivo, cuáles son las líneas que tiene y cuál es el alcance, ¿ya? Otro aspecto que debemos también considerar muy seguro que nosotros debemos conocer mucho las políticas editoriales y las indicaciones de los autores. ¿Por qué? Porque eso me va a dar conocimiento si el artículo que yo estoy elaborando tiene similitud con lo otro publicado en la revista, ¿ya? Y esto que me va a permitir conocer las restricciones, hasta dónde yo puedo llegar con ese manuscrito, ¿ya? Y en este sentido es re importante que nosotros conozcamos las políticas, se lo vuelvo a decir, ya esto suena así como muy repetitivo, pero si yo no leo las políticas editoriales y solamente leo las indicaciones de los autores, igual voy a tener un error, porque las indicaciones de los autores no dice el alcance ni el objetivo, ni cómo es revisada, ni tampoco el aspecto si se adosa no a las buenas prácticas de COPE. Solamente dice que el artículo tiene que ser publicado tanto, en la indicación de los autores. El artículo tiene que ser publicado en tantas páginas, con tantas letras, que esas son las indicaciones, pero las políticas editoriales se refieren al conjunto de cómo es la revista en general. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente me basta conocer las indicaciones, sino que tengo que conocer las políticas. Y obviamente conocer la política de acceso abierto. Y este es un temazo que yo creo que nos da para una clase completa de hablar de la política de acceso abierto. Generalmente las revistas que están, que son latinoamericanas o que están indexadas ya sea en base de datos latinoamericanas que son Cielo, algunas Scopus, algunas, no todas, muy poquitas Scopus, o que están en directorios de revistas, DOAC, Dialnet, Redal, Rediff, las que le acabo de nombrar, eh, tienen esta política de acceso abierto completa. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto? Que ni el autor, ni la revista, ni el lector de ese manuscrito tiene, o sea, o entrega dinero. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una revista que es la Nursing Research, que es de Estados Unidos, y esta revista cobra, imagínense, cobra al autor para que después el lector no tenga gratuito el acceso al artículo, cerca de $3.500 al autor por artículo publicado, ¿ya? Y eso no es acceso abierto. Ellos le llaman acceso abierto, ¿por qué? Porque el lector, en este caso, si yo quiero acceder a un manuscrito de Nursing Research, voy a tenerlo gratuito, pero para el autor le sale caro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de acceso o política de acceso abierto completa, es que tanto el autor como el lector y el editor no tienen ningún coste, ni siquiera ni de manuscrito, ni de edición, ni nada. Yo mando el artículo y me sale gratis. Hay algunos casos de las revistas que ustedes van a enviar
y por eso tienen que ver bien, muy bien las políticas editoriales. Hay algunas que cobran muy poquito por un asunto a veces de traspaso, por ejemplo, de, de algo legal, de aspectos legales, ¿ya? O a veces cobran poco por la ¿cómo se llama? Publicación, ¿ya? Lo que más cobran yo creo que son alrededor de $300 más o menos, o algunas brasileñas que cobran ¿cómo se llama esto? En reales, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos ver un acceso abierto o el open access así como tal, debemos fijarnos en que la revista no cobre al autor y no cobre al lector, y tampoco tenga cargos de edición, ya que eso también tienen que verlo súper bien en la revista, y las revistas lo declaran. Esta revista no tiene cargo de nada, o esta revista tiene cargo para el autor, o esta revista se rige por las políticas de acceso abierto, ¿ya? Por lo tanto, siempre, y esto ustedes, ¿cómo lo hacen? Conociendo las políticas editoriales, ¿ya? Así que leer muy, muy bien las políticas de la revista que ustedes vayan a elegir. Ya, y ahora vamos a ver otro aspecto, porque llevamos cuatro, ¿se acuerdan? Y este es un aspecto re importante para la revista, que es la calidad, ¿ya? Y esto se mide a través de indicadores de calidad de la producción científica. Dentro de los indicadores de calidad, nosotros tenemos como cuatro indicadores de las publicaciones científicas. Mayormente ustedes lo van a ver en las dos bases de datos que son las más grandes, que es WOS y que es Scopus, ¿ya? Este factor de impacto mide la frecuencia con que la revista sea citado al año concreto y completo, ¿ya? Esto se mide una vez al año, y esto también le da una cierta base como de estándar a las revistas, sobre todo las que están en estas bases de datos que son bastante renombradas. ¿Ya? El factor de impacto, por lo menos en las dos bases de datos, se diferencian con muy pocas cosas, porque uno lo hace por 3 años, otro por 5 años, pero se calcula con base en el número de veces en que los artículos publicados en un periodo de 2 años. Por ejemplo, si yo quiero medir el factor de impacto de una revista, tengo que medir, actualmente sería 2019-2020, ya porque recién estamos iniciando el 2021, ¿ya? eh, por las que han sido citados a lo largo del año siguiente. Por ejemplo, si yo quiero medir el índice factor de impacto, en este caso de la misma revista que era la Nursing Research, ¿ya? Y la quiero medir del año 2019, ya yo tengo que medir anteriormente los 2 años anteriores, 2018, 2017, y después lo divido por el año 2019, y eso me va a dar un índice, ¿ya? Y ese índice eh, va a ser la cantidad de citaciones que tiene la revista. Mientras mayor es el índice o más coeficiente tenga, mayor es la citación, y por lo tanto mayor es la visibilidad que tiene la revista, ¿ya? Acá nosotros tenemos dos bastante conocidos, que es el Journal Country Rank, que es de WOS, y el Eximago Journal and Country Rank, que es de Scopus. Y los dos como que se parecen en las siglas, ¿ya? Las revistas más de las bases de datos, que son Cielo o de los directorios de revistas, actualmente no tienen factor de impacto, no miden. Los que miden factor de impacto son mayormente los que están incorporados a las bases de datos grandes, que son WOS y son Scopus, ¿ya? Otro indicador de la calidad de la producción científica es el índice de inmediatez, ¿ya? Y eso se mide a través de como su nombre ahí los tengo explicaditos en la diapositiva, mide la rapidez con que se citan los artículos de una revista científica, ¿ya? Entonces, si yo mido el artículo de la revista científica y digo que salió publicado, no sé, por ahora en marzo, y rápidamente el 1 de marzo y el 3 de marzo ya tiene citaciones, ya la revista obviamente que tiene esta citación va a estar un poco más arriba y va a ir puntera en la base de datos, ya. Entonces eso se llama el índice de inmediatez. Pero dentro de lo que nosotros más nos vamos a dar cuenta es el factor de impacto, que ustedes siempre lo van a escuchar. Revista tanto tiene factor de impacto uno dice, tremendo factor de impacto, ¿ya? Y eso quiere decir que mientras más número tenga, más citaciones es, ¿ya? Otro indicador de la calidad de la producción científica son el cuartil, ¿ya? Es un indicador que mide la posición de una revista en relación con otras revistas de su área,
¿ya? Y estos se dividen en cuartiles, que son Q1, Q2, Q3 y Q4. Generalmente las revistas, por ejemplo, si son 100 revistas que están ahí punteras y que son top dentro de Scopus o dentro de WOS, que es lo que dice que las primeras 25 pertenecen al Q1, las segundas 25 al Q2, terceras 25, Q3 y las últimas al Q4, ¿ya? Y eso se refiere. ¿Y por qué esto lo miden bastante y se mide por el factor de impacto? Mientras mayor factor de impacto, más en el cuartil va a estar primero. Mientras menos factor de impacto, va a estar en el cuartil más bajo. ¿Ya? Entonces, por lo menos, no sé, pues uno dice, hoy publiqué o quiero mandar este artículo que ustedes van a hacer a una revista, no sé, a la Nursing Research. Esta es Q2. Entonces, cuando dicen Q2, ustedes van a decir, entonces está las segundas 25 más topísimas con respecto al factor de impacto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando veamos la calidad. Si la quieren mandar a este tipo de revistas, yo pienso que la que nosotros vamos a hacer, como son revisiones integrativas, no todas las revistas que están en la base de datos Scopus o WOS reciben este tipo de artículos, ¿ya? Aunque puede haber, no digo que no haya, así es que uno puede buscar. Bien, y la calidad también, otro indicador de la calidad de la producción científica, como ustedes ven ahí, es el índice H o el índice G, que son más que evaluar la producción científica, evalúan la producción científica del investigador, ¿ya? Entonces, si bien son nuevos, no son no son tan antiguos porque fueron elaborados en el año 2005 y 2006. Uno, a diferencia del otro, primero fue el índice H y posteriormente el índice G, y llevan el nombre de esto, el índice H, por su creador, ya que fue, no me acuerdo el nombre, pero era apellido Hirsch, ¿ya? James Hirsch, ¿ya? Y por eso lleva el índice H. Y este mide la calidad de citas que tiene en un periodo, ¿ya? Por ejemplo, si tiene un H7, quiere decir que este caballero o este autor tiene 7 publicaciones y 7 citas de esas 7 publicaciones. Es un índice H. En cambio, el índice G también se relaciona el número de citas con el autor, que es muy parecido, pero en el cálculo es mucho más complejo porque necesita una fórmula, ¿ya? Y en ese sentido, por eso se ha dejado un poco de utilizar y por eso ahora utilizan más el índice H, ¿ya? Ahora, obviamente hay otros tipos de indicadores o de índices que miden la producción de los investigadores, ¿eh? Ya por el Aging Factor, que mide los 5 años para atrás del investigador, o el Search Normal Rate, que mide el impacto del paper, ¿ya? Pero eso en este momento no son no es que no sean conocidos, sino que son muy específicos de la área y a veces no salen escritos en las publicaciones, ¿ya? Pero si, por ejemplo, hay una persona que escribe, por ejemplo, a mí que me gusta la gestión, y ya ustedes saben, les va a quedar súper claro en esta clase, hay una autora que es Aiken, Edith Aiken, y ella tiene un nivel de citación, un índice H así como 40. De las 40 publicaciones que escribe, 40 citas tiene. ¿Ya? Entonces uno cuando ve, ¿y por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, yo veo un autor y veo que habla de la calidad y seguridad del paciente y es Aiken, no, yo al tiro, obviamente voy a ese artículo, estoy segura que va a ser una buena publicación, pero si a lo mejor es un autor que es Juanito Pérez y nadie lo conoce y no tiene índice H o índice G, obviamente la credibilidad no es tan buena en la revista. ¿Ya? Por eso es importante también conocer los autores que publican en esa revista, ¿ya? Que obviamente ustedes lo van a ir conociendo con el tiempo, ¿ya? Pero dentro de lo que nosotros tenemos no es tan conocido dentro de la enfermería porque la enfermería ustedes saben como una disciplina nueva, o sea, tenemos como 170 años recién, re poco, comparado con, no sé, pues con leyes, con medicina que son casi con el inicio de la humanidad, como disciplina me refiero, no como, como conocimiento, tienen más tiempo para poder publicar, o sea, no más tiempo para publicar, sino que tienen más conocimiento que ha sido publicado y ha sido difundido. Nosotras las enfermeras y los enfermeros, como estamos tan conscientes del cuidado y que de que nuestra disciplina también es profesión y vamos mucho a la práctica, a veces nos desvinculamos un poco de la investigación y por eso muchas enfermeras no son tan conocidas como autoras en el índice H, ¿ya? Pero para allá vamos. Y esta es la semilla, ustedes son la semilla, ¿ya?
Bien, y una última recomendación es que ustedes se puedan también registrar o hacer su registro como investigador. Ustedes me preguntarán, profe, esta es mi tesis, no soy investigador, ¿para qué? Igual, o sea, si la revista lo pide, usted inscríbase, no pierde nada. Lo que sí, obviamente, si son que ustedes piensan que esto, porque esta es una plataforma en donde uno entrega todos los datos mayormente académicos, ¿ya? Eh, y uno después le entregan un código, o sea, usted se inscribe y usted tiene su código y le dura por el resto de la eternidad. Tiene hasta incluso un QR que lo entregan para usted insertarlo en cualquier parte de su vida y usted puede tener su código, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque uno va subiendo ahí la información, es como un currículum en línea, ¿ya? Entonces, muchas revistas lo están pidiendo porque no le piden ya el currículum al autor ni a los autores, sino que le piden su código ORCID, ingresan al código, porque el código ORCID es una URL, ingresan al código ORCID y sale toda su historial académico, ¿ya? Hay otro que se llama Iralis, que también sirve, pero no es tan conocido actualmente. Solamente yo he visto ORCID en las revistas que estamos nosotros enviando los manuscritos, ¿ya? Por lo tanto, eso también sale en las políticas editoriales y en la indicación del autor específicamente, donde dice para el envío de manuscritos necesita estar incorporado con clave ORCID, ¿ya? A eso le van a decir. Así que esta es una recomendación, no es que sea un requisito de calidad, pero sí una recomendación. Si la revista lo pide, inscríbase, porque eso también le da más credibilidad también al autor, de que tiene algo, de que tiene una afiliación ¿cómo se llama? Que le da el espaldarazo, ¿ya? Eso es como una última recomendación de esta clase. Bueno, ¿y ahora qué? Yo le voy a dejar a la profesora Lorena Betancourt y a la profesora Bruna Espinosa un listado de revistas donde ustedes pueden pensar en dónde van a poder publicar. Si bien no es actividad del taller que vamos a comenzar como primer taller, es un taller que viene como segundo, ¿ya? Por lo tanto, y también tenemos que tenerla súper claro cuando nosotros ya empecemos en el segundo semestre a escribir el manuscrito, ya que es súper importante. Ya entonces yo le voy a dejar un listado de revistas. Obviamente, si usted dice, yo ya tengo vista la revista, le dicen a su tutora o su tutora también tiene, sí, yo pienso que debemos publicar en esta, también. Hágalo, ningún problema, pero siempre, siempre revisar las políticas editoriales e indicaciones a los autores para saber la calidad de la revista y la visibilidad que tiene. Bueno, ahora ya hemos terminado. Espero que no haya sido tan larga la clase. Cualquier cosa estoy a disposición para que me puedan escribir cibeles.gonzalez@v.cl para cualquier consulta que tengan sobre la revista o también si quieren escribir a nuestra revista Benecere. Yo este año ya asumí la jefatura de revista Benecere, así que también estamos con las puertas abiertas para recibirles sus manuscritos. Eso, así que les invito también, chiquillas y chiquillos, a interiorizarse y a cautivarse aún más con la investigación, que si bien no es primaria, como lo vimos el año pasado en investigación Quantum y Quali, esta investigación secundaria es igual de entretenida y el producto que ustedes tienen este año va a ser muy, muy bueno, se los aseguro. Así que les dejo un abrazo, nos vemos prontamente en pantalla. Un abrazo.